cuando vienen este tipo de personas, o incluso a veces hasta pudimos ser nosotros mismos, y llegamos a la vida cristiana en busca de Dios para que ya no tengamos más problemas, para que ya no haya más conflictos, como para que por obra de magia Dios se encargue de nosotros, y adiós conflictos. Y sin embargo, cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Y nos involucramos y uno empieza, pues voy a la iglesia, me empiezo a congregar, empiezo a orar, empiezo a diezmar, empiezo a dar en las ofrendas, incluso empiezo a servir en la iglesia y estoy esperando, hey Dios, te estoy sirviendo de lleno, entonces me siento como intocable. No pueden venir problemas. Y de repente Dios permite que lleguen las tormentas. Dios permite que lleguen los problemas y entonces conocemos realmente quiénes somos cuando empezamos a hablar con Dios y decirle, hey Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Jesús? No, yo te estoy sirviendo, no, yo estoy yendo todos los domingos, todos los miércoles, no, yo estoy diezmando, yo estoy sirviendo. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué problemas a mí si cuando más te estoy sirviendo parece que tú estás en contra de mí? Creo que todos hemos pasado por esa situación. Sin embargo, hermanos, no hay una fórmula en la vida cristiana para ya no tener problemas. Al contrario, la vida cristiana está llenos de tantos conflictos, de tantos problemas. Y si no sabemos entender la vida cristiana, nos vamos a amargar, nos vamos a desalentar y muy probablemente no vamos a estar aquí después de un tiempo. Porque no hemos entendido la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, no es algo fácil. Pero la vida cristiana es la vida más hermosa que un hombre puede tener en la vida. Por eso esta tarde, esta noche quiero junto con ustedes analizar la historia de cómo Jesús calma la tempestad. Y vamos a ir a los 3 libros que mencionan esta historia, los 3 libros, los evangelios sinópticos. Vamos a buscar entre líneas y vamos a ver cómo Dios, aunque no promete que no hay tormentas, Dios sí nos da verdades de cómo enfrentar una tormenta, hermanos. Creo que no tengo que abundar ni que dar una definición que es una tormenta. Creo que todos sabemos cuando llega una tormenta. Cuando de repente alzas el teléfono y llega esa llamada que no debió haber llegado y te dice, hey, alguien que tú amas está enfermo. Cuando vas al doctor y te dices, tú mismo estás enfermo. Cuando dice, hey, el tiempo que queda es menos del que esperabas vivir toda una vida y de repente como que se cierran las puertas, como que Dios cierra los cielos y se esconde y uno dice, hey, ¿qué pasa, Dios? Esas veces que uno dice, no, pues le voy a decir, este año va a ser un buen año y vamos a emprender el negocio y todo va a ir bien y de repente el negocio no va como debe ir, el trabajo, se cierra el trabajo, a veces perdemos el trabajo, perdemos a alguien o perdemos dinero y nos endeudamos y decimos, Dios, ¿qué pasa? No, tú eres el Dios fiel, no eres el Dios que llena los graneros y nos encontramos pensando y cuestionando a nuestro Señor. Por eso, hermanos, que quiero establecer simplemente esta noche para entrar al mensaje que las tormentas son parte de nuestra vida cristiana. Es imposible que no tengamos las tormentas. Dios pone ahí las tormentas. Quiero que vayamos al segundo libro donde se menciona esta historia. No vayan a perder ahí Mateo, pero vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4 está la misma historia, pero la historia empieza así. Aquel día, versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. En este libro, en Marcos, Jesús, el Espíritu Santo permitió que fuese escrito así. Y la Biblia nos dice que Jesús es el que les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Si usted ve esa palabra en el griego, es una orden. Dios no le está preguntando a los discípulos, oye, ¿cómo ven? ¿Se les antoja ir al otro lado? No, Jesús les está diciendo, yo quiero que vayamos al otro lado. Ahora, quiero que ustedes entiendan, las
12 personas, los 12 discípulos de Jesús, 11 de los 12 vivían en un puerto, en Galilea. Es decir, ellos vivían cerca del mar. Y no sé si usted ha ido a donde está cerca del mar, ¿verdad? Ahí en Tabasco, donde nosotros vivimos más o menos como a 40 minutos del mar. Pero cuando te acercas realmente al mar, a donde vive la gente, ahí enfrente del mar, esa gente sabe muy bien cuando va a llover. Ellos dicen, no, está soplando de esta manera. Los pescadores saben cuándo deben ir y cuándo no deben ir al mar. Ellos comprenden. Y 11 de los 12 viven frente al mar. Ellos saben que las cosas no van a estar tranquilas. Es más, 4 de los 12 son pescadores. Y ellos comprenden muy bien qué es estar en el mar. Y Jesús les dice a esos 12 hombres, pasemos al otro lado. Y Mateo capítulo 8 empieza así. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Marcos dice, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y Mateo les dice, sus discípulos le siguieron. ¿Saben quién entró en la barca primero? Jesús. Yo creo que los discípulos estaban así como que, ¿de verdad quieres ir al otro lado? Creo que estaban viendo las nubes, estaban viendo cómo estaba viniendo al mar. Y entonces Jesús dice, hey, vamos a pasar al otro lado. Y los discípulos así como que, ¿le entramos o no le entramos? Y entonces dice Mateo que Jesús va y se sube al barco. Se sube a la barca. Y ya que Jesús está en la barca, dice la Biblia, que sus discípulos dicen, no, pues ya se subió, ¿no? Pues vamos, si Él va, nosotros vamos. Y es como si Dios nos dijera, ¿verdad? En letras chiquitas ahí, hey, si te subes conmigo a la vida cristiana, va a haber tormentas y yo te voy a llevar a las tormentas. Yo quiero que tú pases por tormentas. A mí no me interesa que lleves una vida relajada. Yo quiero que tú vayas a las tormentas. Y entonces dice la palabra de nuestro Dios que los 12 hombres y Jesús se subieron a la barca. Créeme, ellos sabían que iba a haber problemas, pero le siguieron. Hermanos, hoy nosotros sabemos que Dios va a traer problemas. ¿Estás dispuesto a seguirle? Créeme, la recompensa vale la pena. La pregunta es, si tú quieres seguirle, ¿verdad? Realmente. Entonces, primera cosa, hermanos, Dios necesita que estemos en tormenta. Dios va a poner la tormenta. Sin embargo, vamos a comprender, hermanos, cuando Dios nos lleva a la tormenta, Él no se está riendo de nosotros en la tormenta. Él no es el Dios, ¿verdad? Porque a veces nos cuentan un Dios así como que ahí está en su trono acomodado y nos lleva a las tormentas y está, ya no puede ahí, y está esperando ahí cuando ya nos vaya a las últimas para salvarnos. No, ese no es Dios. Dios, cuando nos lleva a la tormenta, ve por nosotros, hermanos. Quisiera que nos saliéramos tantito de esta historia. Vamos a Hechos capítulo 27 para que ustedes lo puedan entender a la luz de la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 27 y voy a leer el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Estaban en una tormenta, hermanos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios sabía que iba a haber una tormenta, les lleva a la tormenta, pero Dios no está esperando que sean destruidos en la tormenta. Dios quiere que salgan de la tormenta porque Dios va a usar a Pablo después de la tormenta. Entonces, hermanos, Dios nos lleva a la tormenta no para ser destruidos, no porque Dios no nos ama, no porque Dios nos odia. Dios nos lleva a la tormenta porque Dios quiere usarnos a nosotros. Créeme, hermano, que si usted hoy está en una tormenta, es cuando más Dios quiere usarlo.
No se desanime, siga adelante. Creo que todas las personas o salimos de una tormenta, o estamos en una tormenta, o vamos a entrar en una tormenta. Pero todos vamos a estar un día ahí. Y cuando esté por seguro que usted está en una tormenta, porque Dios quiere usarle a usted. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en la tormenta? Bueno, ahí mismo en ese pasaje, dice la Biblia, en el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Entonces, sucedieron dos cosas, hermanos. Empezó la tormenta bien grande, bien fuerte, y entonces lo que pasa cuando llega una tormenta es que se va todo lo que no es necesario. Todo lo que hay en el barco que pese y que no es necesario, adiós. Y entonces llegan los problemas a nuestra vida. Y empezamos a quitar todas las cosas que no son necesarias en nuestras vidas, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos en las tormentas. Porque si no apruebas el examen y pasa la tormenta, hermano, te vas a volver a regresar a la tormenta porque no has pasado el examen. Y lo que Dios quiere que haga usted en la tormenta es que empiece a lijar, es decir, que empiece a tirar de su vida todas las cosas que no le hacen falta. Dios te lleva a las tormentas y de repente tú te empiezas a dar cuenta que estás escuchando música que es incorrecta. De repente te das cuenta que estás gastando tu tiempo en cosas que no son las cosas que Dios quiere que tú gastes su tiempo. Dios usa las tormentas para traernos a sus pies. Te das cuenta que en realidad a veces ni un minuto usabas para orar con Dios. Te das cuenta que pasaban los días sin leer la Biblia. Oh, pero llega la tormenta y empiezas a usar realmente lo que necesitas. Empiezas a estar ahí con Él. Y después de eso, si no es tan necesario eso, dice la Biblia que ellos con sus propias manos tiraron lo que sí era importante. Y es que a veces Dios necesita llevarnos a un extremo para que realmente nos demos cuenta que Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Y a veces cuando llega ese problema y está tu hijo en el hospital, a veces cuando están esos problemas con la esposa, con el esposo, cuando ya están las deudas ahí bien grandes, entonces tú vienes al altar y le dices: Dios, si tú me ayudas, yo voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la Biblia, y ahora sí te prometo que voy a dar el diezmo. Si tú me ayudas, Dios, ahora sí voy a llegar a la iglesia, si tú me ayudas. Y entonces, ese es el punto en el que Dios quiere llevarnos a la tormenta. En el darnos cuenta que no somos tan suficientes como creíamos y que le necesitamos plenamente a Él. Entonces Dios nos lleva a la tormenta, pero Él no nos lleva a la tormenta para destruirnos, hermanos. Dios nos lleva a la tormenta porque nos ama. Pero quiero ayudarles en esta tarde que usted pueda ver las tormentas como Dios ve la tormenta. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 8. Otra vez les dije que no pierdan Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, dice el versículo 24. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Note cómo lo narra Mateo. Era una tempestad muy, muy grande en el mar. Dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Y así es como cuando nosotros llegamos a la tormenta, nosotros decimos: ay Dios, de verdad tú no tienes consideración de nosotros, porque se supone que tú no nos vas a meter en problemas. Y empezamos a decir: Dios, esta tormenta es tan grande, estos problemas, ya no puedo con estos problemas. Pero note cómo realmente Dios ve la tormenta. Vamos ahí a Lucas, capítulo 8. Es el otro libro que nos narra la historia. Lucas capítulo 8, está en el verso 22, hermanos. Dice el versículo 1, Lucas capítulo 8,
versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. ¿De qué dice? Mateo dice que era un mar, pero Dios, aquí en Lucas dice que era un lago. En realidad sí era un lago y en realidad sí era un mar. Si ustedes buscan en la geografía, eran ambas cosas. Pero Dios quiere mostrarnos algo esta noche. Para nosotros es un mar, un problema en el cual ya no vamos a salir. Pero note cómo dice, aconteció ¿cuántos días? ¿Una semana, 20 meses? Un día. Gracias a Dios que no fueron semanas ahí en la tempestad, no fueron años en la tempestad. Gracias a Dios que dice un día en un lago. Porque cuando nosotros vemos una tempestad que nos está hundiendo, cuando nosotros vemos que los problemas ya nos están alcanzando hasta el cuello, Dios dice, hey, tranquilo, sí es una tempestad, pero estás un día y estás en un lago. No es tan grande como parece. Y dice la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 4, 17. Hoy, me encanta usar mucha Biblia, hermanos, entonces disculpen que vaya tan rápido. Dice la Biblia, porque esta leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Pedro nos dice, porque es necesario, si es necesario, que por un poco de tiempo. Y Dios nos dice que nos va a llevar a las tormentas por un poco de tiempo. Nos va a llevar, nosotros lo vamos a ver como un mar, pero Dios dice es un lago. Vas a sobrevivir, vas a pasar. Hey, la tormenta realmente no era tan grande como parecía. Estaban en un lago y fue un día, probablemente unas horas. Pero estaban en la tormenta. La tormenta no es tan grande como parece al final. Entonces, hermanos, tengamos fe, resistamos. No es tan grande, no es tan grande como nuestro Dios. Jamás un problema será tan grande como nuestro Dios. Solamente ten fe y resiste. Que la tormenta, toda tormenta, llega a su fin. Resiste. Me encanta ver esta forma en la tormenta. Mateo dice que un día, bueno, Lucas, aquí mismo en Lucas nos dice que entraron un día al lago, pero note lo que dice ahora en Marcos capítulo 4. Vamos a estar saltando de un libro a otro porque quiero que veamos entre líneas y realmente lo que fue la historia. Marcos capítulo 4, ahí donde está el versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y note lo que dice después. Y había también con él otras barcas. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Que cuando usted va a la tormenta, usted no está solo en la tormenta. La historia nos dice que habían otras barcas ahí. A veces pensamos que toda la historia así estaban en los 12. No, pero la Biblia dice que habían otras barcas con él. Y sabe, a veces uno se agüita y llega aquí a la iglesia y dice, no, es que pues yo vengo aquí, pero si usted supiera mis problemas. Y hermanos, honestamente, si nosotros detrás de esa sonrisa que traemos a la iglesia empezáramos a contar nuestros problemas, nos daríamos cuenta que en realidad a veces nuestras tormentas no son sus tormentas. Hey, usted dice, no, pues es que fíjate que ya llevo una semana sin trabajo, y a lo mejor otro hermano pues dice, pues yo estoy trabajando, pues ya van 2 meses que no me pagan, y otro dice, no, pues yo sí estoy trabajando, pero debo como unos 30,000 pesos, y entonces y tú, y nos damos cuenta que en la vida cristiana no estamos solos. Y uno dice, no, es que Dios me tiene aquí desamparado porque me duele la garganta, ya llevo 2 semanas con dolor de garganta. Y otro dice, no, pues yo tengo cáncer. Y otro dice, yo tengo esta enfermedad, y yo tengo esta enfermedad. Y Dios lo que nos quiere enseñar es que no estamos solos. Me da mucho gusto ver a la hermana Nube, hermano Luis. Y ellos sufrieron una pérdida bien grande.
Y a lo mejor ellos pudieron decir, hey, Dios nos dejó solos, pero hermanos, no estamos solos. Tiene a su iglesia, tiene a su Dios. Porque Dios en medio de las tormentas, no estamos solos. No te aflijas, hermano, somos muchos, en realidad somos muchos. Dice la Biblia en la palabra de Dios, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, que todos los hermanos por todo el mundo están padeciendo al igual que nosotros. Oh no, hermano, usted y yo no estamos solos en la tormenta. Dios nos tiene a todos ahí porque nos ama. Dios quiere que estemos en la tormenta, no para destruirnos, hermanos. Dios quiere que aprendamos en la tormenta. Él quiere usarnos. Para los cristianos, hermanos, hay dos tipos de tormentas, o al menos así yo lo creo. La primera tormenta es cuando vemos una tormenta con la presencia de Dios. Ahí estamos en Marcos capítulo 4 y vamos a leer el verso 38. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo. Y creo que esas tormentas son las más fáciles de pasar. Cuando viene un problema y tú estás asido con Dios y puedes ver a Dios plenamente y tú dices, bueno, sí estamos en problema, pero vamos a echarle ganas porque Dios está conmigo y vamos a echarle ganas porque Él no nos va a dejar solo. Y los discípulos estaban ahí en la tormenta, pero sabían que estaba Jesús en la tormenta. Dice la Biblia que Él estaba en la popa. Pero hay otro tipo de tormentas, hermanos. Y quisiera que fuéramos ahí a Juan capítulo 6, la lectura que tuvimos hace un momento. Juan capítulo 6 nos habla acerca de la historia cuando Pedro caminó sobre el mar. Igual hubo una tormenta, solamente que Juan no menciona que Pedro caminó sobre el mar, pero es la misma historia. Dice el versículo 17, Juan 6, 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Esta es la segunda tormenta que un cristiano sufre. La primera es cuando sabe que Jesús está ahí en la tormenta, pero la segunda nos habla cómo los discípulos se fueron al mar y Jesús no había venido con ellos. Y qué difícil son esas tormentas, hermanos. Qué difícil son esos problemas. Cuando uno empieza bien óptimo a decir, no, pues Dios está conmigo, le voy a echar ganas, vamos a salir del problema y vamos a salir del problema, les voy a echar ganas porque mi Dios es tan grande. Y pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas y el problema sigue ahí. Parece que la tempestad se ha atascado y que estamos en los problemas y uno empieza a decir, hey Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué cerraste los cielos? Hey Dios, y ahí es donde Job empieza a decir, ¿dónde está el Dios que está en su trono? Ahí es cuando Jehová empieza a decir, hey, tan limpio eres tú de ojos que no puedes ver el pecado. Ahí es cuando Jeremías dice, hey, ¿por qué abandonaste a tu pueblo Israel cuando estamos sitiados? Ahí es cuando Elías está en la cueva y dice, hey, me dejaste solo, yo soy el único. Esas tormentas son bien difíciles, hermanos. Cuando estamos orando, cuando le queremos echar todas las ganas, cuando sí estamos sirviendo y parece que Dios no ha venido con nosotros en las tormentas. Pero sabe, Juan capítulo 6 en esta historia dice el versículo 17, y Jesús no había venido con ellos, y ciertamente no había ido con ellos, pero en Marcos capítulo 6 nos abre el panorama y nos dice por qué no había venido Jesús con ellos. Dice Marcos capítulo 6, y voy a empezar a leer desde el versículo 47. Marcos capítulo 6, versículo 47, dice la palabra de nuestro Dios. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Jesús se quedó, él no se subió al mar. Pero note lo que dice el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga. Es la misma historia que Juan dijo, Jesús no fue con ellos, y ahora dice que Jesús ciertamente no fue con ellos, pero jamás le quitó la vista a ellos. Él estaba pendiente de ellos. Él estaba en un monte, ahí en el lago hay montes en la geografía, ahí en Jerusalén es el lago, hay un monte y Jesús estaba del monte
No fue con ellos, pero los estaba vigilando. Jamás los abandonó y dijo, hey, váyase allá y a ver cómo se arreglen. No, él estaba orando, pero creo que con un ojo cerrado y otro abierto. Porque él estaba mirándoles. Y cuando les vio que ya no podían más, él fue en su rescate. Pero esas tormentas son cuando uno dice, hey, ¿dónde estás? Y parece que él no está. Hermano, ten fe, él está cuidando. Él jamás te va a olvidar. Él jamás te va a meter en una tormenta y te va a abandonar. Jamás te va a meter en los problemas y va a decir, pues allá arréglatelo tú. No, él siempre está al cuidado de nosotros, hermanos. Ten fe, Dios siempre, siempre nos va a estar cuidando porque somos sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en realidad en las tormentas, hermanos? Mateo y Marcos dice que cuando despertaron a Jesús, Jesús se levantó y les dijo, hombres de poca fe. Y entonces dijo, calla mar, enmudece. Pero me encanta cómo lo relata Lucas. Lucas tiene algo diferente. Dice Lucas capítulo 8, versículo 25. Lucas capítulo 8, versículo 25. Dice que el versículo 24 dice, vinieron a él y despertaron, y le despertaron, y le dijeron, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y note la pregunta, no es la misma, hombres de poca fe. Él les dice en este capítulo, ¿dónde está vuestra fe? Y eso es lo que Dios quiere llevarnos en las tormentas. A que usted se dé cuenta a dónde está realmente su fe. Cuando usted llega a la tormenta, ¿en quién pone su fe? Usted dice, caray, me diagnosticaron una enfermedad difícil y pongo mi fe en el médico. No, pues vete a este hospital porque este hospital aquí están los mejores. Vete con ese doctor porque ese fulanito de tal, ese sí, vieras cómo levanta a los que ya se están muriendo. ¿Dónde está tu fe? Vienen los problemas y vienen las deudas y tú dices, no, pues yo le voy a chambear acá, le voy a chambear acá, voy a buscar otro trabajo, voy a sacar un crédito ahí, ¿verdad? En Compartamos, en Concrédito, donde se le antoje, en Coppel, en Electra. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué pones tu fe? ¿En el dinero? ¿En tus fuerzas? ¿En una persona? Vienen los problemas y dicen, no, pues mi esposo lo va a resolver, mi esposa lo va a resolver, mis hijos me van a ayudar. ¿Dónde está tu fe? ¿En quién está tu fe? Y Jesús les pregunta a esos hombres. Y ustedes van a entender en un momento por qué Jesús les reprocha eso. Pero bueno, al final de las tormentas, creo que todos sabemos que Jesús es el único que puede calmar las tormentas. Es el único que puede decirle al mar, hey mar, detente. Cálmate, venga la paz. Solamente Jesús. Y aunque muchos lo sabemos, y aunque todos podemos decir, eso ya lo sabía, si sabía que iba a llegar a eso, hay dos formas de llegar a Jesús. Los cristianos siempre vamos a llegar a Jesús, pero hay dos formas de llegar a Él. La primera es esta. Note lo que dice Lucas 8, ahí estamos, Lucas 8, versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y note lo que dice la Biblia, y se anegaban y peligraban. Vamos a Marcos capítulo 4, vamos bien rapidito, Marcos capítulo 4. Versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Cuando la Biblia usa esa palabra anegaba, quiere decir que ya estaban a punto en realidad de hundirse. Ya está, Lucas dice que ya peligraban, es decir, probablemente ya la barquita ya estuviera así y ya algunos hasta se hubieran bajado y iban agarrados. No sé cómo realmente, ¿verdad? No tenemos realmente esos datos, pero lo que la Biblia sí nos dice es que ya la barca estaba completamente o casi hundida. ¿Sabe por qué? ¿Se recuerdan? 11 de los 12, excepto Judas, el que los traicionó, no vivía cerca del mar.
pero los 11 sí. 4 de ellos eran pescadores. Y seguramente ellos habían estado en una tormenta antes. ¿Y sabe qué? Entonces empezaron los vientos y empezaron las olas. Y dice, hey, Jesús está durmiendo, no lo molesten. Quizás Pedro dijo, hey, vamos a hacerla así. Y ustedes ya saben cómo hacer las tormentas y cómo hacerle las tormentas. Y entonces uno agarró el balde y le empezó a sacar el agua. Otro empezó a agarrar la barca. Otro empezó a quitar la vela para que no se quebrara el mástil. Porque no piense que andaba en una barquita así chiquita. Sí. Ellos eran marineros. Ellos sabían cómo andar en la tormenta y no quisieron despertar a Jesús. Ellos lo iban a arreglar. Pero se dieron cuenta que se estaban hundiendo y que no estaban logrando hacer que la barca siguiera a flote. Y entonces van a Jesús y les dice, hey maestro, nos estamos muriendo. Y esa es la razón por qué Jesús les dice, hombres de poca fe. Porque usaron a Jesús hasta que se estaban hundiendo. Ya se estaban ahogando. Pero noten la segunda historia. Quiero comparar cómo el mismo Pedro que intentó salvar la barca, cómo el mismo Pedro reacciona ante una segunda tempestad. Es un Pedro diferente. Vamos a Mateo. Si mal no me equivoco, es Mateo capítulo 14, sí, está. Mateo capítulo 14. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, estaba en otra tempestad, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, lo que leímos en Juan capítulo 6 al principio en la lectura. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Y enseguida, no te voy a saltarme ahí el versículo 28 y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, quiero que usted tenga en su mente quién es Pedro. Pedro es un pescador, ¿vale? Y si usted tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Dónde trabaja el pescador? En el mar. Y el 99.9 de los pescadores sabe hacer una cosa en el mar, y es nadar. Todo pescador sabe que si tiene que ir al mar, tiene que saber nadar. Entonces quiero que mantengan eso en la mente. Es Pedro, un pescador que sabe nadar. Y se lanza al mar y empieza a caminar. Pero ustedes saben la historia. Pedro desvía la mirada de Jesús, empieza a ver cómo están las olas y tuvo miedo, duda. Y se empieza a hundir. Empieza a hundir. Si él como pescador sabe que se está hundiendo, ¿qué hace un pescador? Ok, me regreso al barco. No me voy a ahogar. Pero es un Pedro diferente. Ya había estado en otra tormenta. Ya lo había intentado en sus fuerzas. Ya él había intentado salvar la barca. Y sabe que ahora note lo que dice la Biblia. Quiero que subraye esa palabra en su Biblia. Dice la Biblia en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Y cómo dice la Biblia? Y comenzando. Dice, y comenzando. Ya no esperó a que la barquita se estuviera hundiendo. Ya no esperó a estar hasta el cuello. Dice, y comenzando a hundirse. Es decir, tan pronto él se sintió, yo me voy para abajo, inmediatamente gritó, sálvame. Él no dijo, yo voy a nadar, yo me voy a salvar. Él solamente dijo, sálvame. Es un Pedro diferente. Un pescador que sabe nadar está pidiéndole ayuda a un carpintero. Pero no es cualquier carpintero, es Dios. Y entonces usted puede llegar a la tormenta a Jesús de dos formas. La primera, cuando ya usted se está hundiendo, cuando ya usted está hasta el cuello y ya dice, ya no tengo más que ir a la iglesia y decir, Dios, ayúdame. O cuando empieza la tormenta, comenzando, ir a Jesús, decirle, Señor, sálvame.
A lo mejor tú tienes la capacidad para salir de tus problemas, a lo mejor tú tienes la economía para ir al doctor. Pero si comenzando, tú vas primero a Él, aquel que realmente puede arreglar la tormenta, hermanos, usted va a tener una situación diferente en la tormenta. Aquel hombre abrió sus ventanas, miró su cosecha, y cuando vio la cosecha era la más raquítica que había tenido en todos los tiempos. Era unos granos de maíz chiquitos. Unas calabacitas pequeñas. Y aquel hombre miró al cielo y le dijo: Dios, ¿qué pasó? Dios salió al encuentro. Y aquel hombre le reclamó: Dios, ¿por qué mi cosecha está de esa manera? Si yo, cuando debería haber sol, hubo sol. Cuando debió haber habido lluvia, hubo lluvia. ¿Qué pasó? Entonces Dios le contestó: tú pediste lo que querías, pero no lo que convenía. Yo traigo tormentas a los sembradíos para limpiarlas, para que se vayan los animalitos. Y entonces esas tormentas tan grandes que tú nunca pediste son las que hacen que la siega crezca de forma correcta. ¿Sabe, hermanos? Las tormentas a nadie nos gusta. Es más, jamás vamos a entender por qué esa tormenta, por qué esa situación, por qué ese problema. Pero son necesarios. Y Dios lo sabe. Y nada más necesitamos tomarnos de Él desde que comienzan las tormentas, hermanos. Usted puede esperar a que termine, pero le conviene ir a Jesús cuando una tormenta empieza. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde, por esta noche. Gracias, Señor, por